Quien les habla es Mario Gutiérrez. Le estaba contando el porqué de Los Ángeles Negros, como cuando a finales del año 1970 llegamos a México, un país soñado. Y al decir soñado, quiero decirles, amigos, que en Latinoamérica todos hablamos de México como la Meca, como lo más grande, y en realidad tienen toda la razón para hacerlo. Para nosotros, desde que llegamos al aeropuerto, asustados al comienzo, obviamente, quiero que sepan que a pesar de los aplausos de otros países, México inspiró y sigue inspirando un gran respeto y admiración. Veníamos en esos aviones, amigos, los DC-3, los DC-6, esos de hélice. Esos asientitos que apenas se echaban para atrás y uno se sacudía, pero no se imaginan cómo uno se asustaba en los aviones. Y lo único que se acordaba a uno de los rezos que le enseñó la mamá: cuídate, hijo, cuídate mucho en el camino, sé bueno, hagan lo que tienen que hacer, pero háganlo bien. El consejo de los padres era muy importante para nosotros. Llegar a la capital de México, esa entrevista con el señor Zabludovsky, después de haberlo visto en las noticias como algo imposible de acercársele. Después estuvimos en el programa de don Raúl Velasco también, siempre en domingo, recuerdo que estuvimos ahí. Todo para nosotros era una sorpresa, una novedad. Veíamos a la gente y no lo creíamos. A veces en los aeropuertos veíamos tanta gente y nos mirábamos entre nosotros y bueno, ¿a quién estarán esperando esa gente? ¿Quién vendrá en este avión? ¿Quién será el famoso que viene en este avión? Bueno, la gran sorpresa era esa, ver pancartas, ver letreros, y no solo en México, en muchos lados, letreros que daban la bienvenida a Los Ángeles Negros, a los románticos Ángeles Negros. Yo creo que el corazón se nos hacía chico con tanta emoción que sentíamos. En muchas de las oportunidades actuando caían algunas lágrimas. La emoción de ver que nuestra música o lo que estábamos haciendo le llegaba a tanta gente, tantos matrimonios que nos decían: Señor, con esta canción yo me enamoré, con esta canción hice mía a mi esposa, con esta canción yo me reconcilié. Es más, alguno de mis hijos lleva el nombre de alguno de ustedes. Eran cosas y siguen siendo cosas tan emocionantes que de veras no es que uno quiera pecar de vanidad, sino que es la satisfacción de haber tenido un logro. Yo creo que la vanidad de no ser vanidoso también es vanidad, lo dijo algún grande, pero nos da tanto tiempo a veces el reflexionar en los viajes, la nostalgia de dejar un ser querido lejos, de pelear por una llamada telefónica, de recibir o escribir una carta, ver lágrimas en la gente, ver la entrega de tantos admiradores. Era algo que nos sacude y nos sigue moviendo el piso de una emoción que obviamente hoy por hoy eso tiene mayor madurez. De repente, como jóvenes, lo único que hacíamos nosotros era mirar muchachas bonitas, que la verdad por donde quiera había muchachas guapas, y no nos percatábamos de la magnitud del logro que tenía esta música. La verdad, amigo, que uno se va emocionando y cada vez se va haciendo más sensible cuando ve una lágrima de una pareja que de alguna manera se están reconciliando. Es algo tan emocionante saber que los seres humanos todavía tenemos esa capacidad de sentir, de emocionarnos, de llorar, y nosotros naturalmente, estando en el ambiente artístico, lo hace aún mucho más sensible. Cuando llegamos a México, estábamos, yo en lo particular, asustado. Pensé que iba a haber sombreros grandes, pistolas por doquier, como nos mostraba las películas allá en Chile. Quiero que sepan, amigos, que El Santo, Miguel Aceves Mejía, inclusive tuvimos la oportunidad de hacer gira con este grande, que en paz descanse, Miguel Aceves, en Chile. Conocíamos la música más que nada por las películas. Las películas todas aquellas llegaban en Chile, y hasta el día de hoy Chile es un país enamorado de la música mexicana. Pero para nosotros llegar acá no había tanta tecnología como lo hay hoy, de la televisión, los programas en vivo, de que nos muestran la realidad, mayormente el internet. Nos imaginábamos un México de las películas, ¿verdad? Los sombreros, las balas y bueno, la verdad que al ver una ciudad tan hermosa y tan grande nos asustaba. Salíamos a la calle, mirábamos edificios y veíamos la gente con la ropa que nosotros usábamos. Bueno, pero era la época de alguna manera un poquito revolucionaria con la música. Aquí en México recién se había hecho el festival de Avándaro. Entonces había un movimiento de rock, todo eso de politización también, ¿por qué no? Recién había pasado lo del 68 en Tlatelolco, habían cosas tristes, habían cosas alegres, como en todas las épocas, amigos, y nosotros pegados a la radio, viendo los programas de televisión, grupos, escuchando artistas. Yo me acuerdo, de alguna manera también nosotros fuimos influenciados y tuvimos la oportunidad en varios países, en Chile o en Argentina, de compartir escenario con el gran Rafael, con Camilo Sesto,
junto con Joan Manuel Serrat, estaba Leonardo Fabio con su ella ya me olvido, Sandro, Piero. La verdad que fue una época muy romántica para los latinoamericanos, donde habían contenido de letras preciosos, y entre ellos, entre todo ese núcleo de artistas funcionando en radio, bendito sea Dios, estaban Los Ángeles Negros. Obviamente también estaba la música soul, la música beat, la música underground aquellos ayeres, y nosotros en México empezamos a conocer compañeros, colegas, como estaban los Freddys, estaba el grupo Indio, ya habían cambiado nombre anteriormente, los Teen Top en todo su apogeo, el rock también. Sé que de alguna manera me olvido de tanto amigo y colega, ¿no? Pero la verdad que los Babies también estaban fuertísimos, los Babies. Y posterior a nosotros, de por ahí en el año 72 aproximadamente, nacen de Perú, viene un movimiento copiando o imitando un poquito la balada bolero que hacían Ángeles Negros, grupos como los Pasteles Verdes de Perú. Después viene de Venezuela los Terrícolas, por ahí por el 73, 74. En Chile salen los Golpes, sale el Punto 6, salen los Galos. Y aquí en México muchos grupos entienden a seguir esa temática de música al estilo de Los Ángeles Negros. Ángeles Negros de alguna manera fue un parteaguas porque entramos a la frecuencia modulada. Quiero que sepan, amigos, que anteriormente la frecuencia modulada era música exquisita y muy selectiva solamente para solistas. No, los grupos no teníamos cabida. Y Ángeles Negros entrábamos a la competencia ya cuando salió José José, todos estos grandes artistas, estaban Los Ángeles Negros. Y declaraciones de grandes, por ejemplo, en una revista yo de notitas musicales de aquellos ayeres, veo una declaración de José José, dice: me gustaría un día cantar con Los Ángeles Negros. Qué orgullo para nosotros, amigos, tantas cosas con tantos artistas latinos que uno los veía desde lejos, como cuando uno ve al maestro o a la maestra. Entonces empezamos a compartir ese mundo, a vivirlo, a darnos cuenta de que en todos los países la gente tiene los mismos sentimientos, sabemos llorar, sabemos reír, y que las canciones de alguna manera eran un vehículo para enamorarnos. En cuanto a las oportunidades, a veces no teníamos palabras para decir a la pareja un te quiero, te amo, teníamos vergüenza, sentíamos pena, pero un disco lo decía por nosotros. En el caso de Ángeles Negros era un cómo quisiera decirte, que muchos de ustedes ya lo ubican. Y era un tema que la gente la tomaba para sí, lo hacía propio, y eso fue haciendo poco a poco que Ángeles Negros se tatuara en muchos corazones. Entonces, Ángeles Negros, tratando de resumir esa historia, después de recorrer toda América, ya en México empezamos a recorrer las grandes ciudades. Guadalajara, Monterrey, qué sé yo, y cada vez veíamos ciudades más y más grandes y más admiración con el grupo. Vamos a volver y lo dejamos con otra canción del recuerdo también para todos ustedes. Estamos hablando de canciones románticas, y ¿qué tal algo? Ya que hablamos de recuerdo, esta es de Hugo Beiza. A tu recuerdo para todos ustedes, Los Ángeles Negros.